Un sabio mago retirado, con una voz cargada de eras y leyendas, está a punto de desvelar una antigua historia de aventura. Érase una vez, como me contó un viejo trovador con ojos que habían presenciado el crepúsculo de las eras, un bosque donde el tiempo yacía en un profundo letargo, olvidado por el cosmos mismo. Una anomalía en medio del incesante fluir de la existencia. Allí, el otoño jamás cedía al invierno, y la primavera nunca florecía por completo, atrapada en un ciclo perpetuo de melancolía que parecía aplastar la esperanza misma. Cada hoja que caía parecía llevar el peso de siglos de estancamiento. Y en el retorcido corazón de esta arboleda, donde la luz apenas se atrevía a penetrar, un poder oscuro y antiguo pulsaba, tan viejo como las propias montañas que rodeaban la región. Un rey, no de carne y hueso, sino de raíces entrelazadas y espinas afiladas, que gobernaba con manos invisibles y susurros que enloquecían a quienes se atrevían a acercarse. Este era el dominio de Viridian, el rey espinoso, una entidad nacida de la esencia misma del bosque olvidado, forjada a partir de la agonía y la desesperación de quienes se habían perdido dentro de sus confines. Se alimentaba de las memorias y la cordura de los intrusos, devorando sus identidades hasta que solo quedaban cáscaras vacías, vagando en un limbo eterno. Muchos intentaron desafiarlo, impulsados por la codicia, la venganza o la más insensata de las curiosidades, pero ninguno regresó jamás. Sus leyendas se convirtieron en advertencias susurradas en tabernas lejanas, cuentos de horror destinados a mantener a los curiosos lejos de sus límites musgosos y traicioneros. Se decía que el bosque respiraba, que sus raíces eran los tendones de una criatura titánica dormida, y que cada hoja seca que caía era un lamento olvidado, un eco de una vida consumida. El aire estaba cargado de una humedad fétida y un dulzón olor a descomposición, casi como una invitación mórbida, persistía constantemente, mezclándose con el aroma a tierra húmeda y hongos. Fue en este escenario de desesperación y crepúsculo perpetuo donde surgió Dain. No era un héroe de cuentos de hadas, adornado con gloria y propósito, ni un paladín en busca de virtud. Su alma era una ruina, un eco de tormentos pasados que lo acechaban día y noche. Su familia había sido arrebatada por una plaga sombría, una enfermedad silenciosa que convertía la carne en polvo y la esperanza en desesperación, dejando solo un rastro de pérdida irreversible. El hogar que una vez albergó risas y calidez yace ahora en cenizas frías, un monumento silencioso a su pérdida y al vacío que se había instalado en su pecho. Sus sueños habían sido triturados bajo las implacables botas de la calamidad, y la vida parecía una carga insoportable. Era un hombre sin nada que perder, endurecido por el dolor y la resignación, con el alma tan vacía como una tumba recién excavada, anhelando un final. La noticia del bosque y su rey malévolo llegó a sus oídos no como un desafío a superar, sino como una llamada irresistible, una promesa de aniquilación que podría, paradójicamente, finalmente traer la paz que tanto ansiaba. ¿Una misión suicida? Para Dain era la única promesa real que quedaba en un mundo que le había quitado todo. La sombra de la espada en su cadera era su única compañía constante.
Entró en el bosque con pasos firmes, pero pesados, su armadura gastada chirriando con cada movimiento, el sonido metálico rompiendo el silencio fúnebre. La espada envainada, que antes era una extensión de su voluntad, ahora pesaba como una carga familiar de acero y amargos recuerdos. La entrada estaba marcada por un arco de árboles retorcidos que parecían manos esqueléticas extendiéndose hacia un cielo siempre gris, como si suplicaran por algo que nunca llegaría. El aire allí era denso y húmedo, con un olor penetrante a tierra mojada y hojas en descomposición que asfixiaba los sentidos. La luz del sol apenas penetraba el denso dosel de los árboles ancestrales, creando un crepúsculo eterno que engullía las sombras más profundas, haciendo de cada paso una incursión en lo desconocido. Pero no era la oscuridad física lo que más le perturbaba, era la quietud. Un silencio opresivo, sin el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos o el susurro de la brisa que normalmente animaba los bosques, hacía que su propio corazón latiera más fuerte en sus oídos. Solo el sonido amortiguado y arrastrado de sus propios pasos. Ocasionalmente, el seco crujido de una rama rompiéndose bajo sus pies rompía la monotonía, solo para ser engullido nuevamente por la opresión asfixiante. A medida que Dain avanzaba hacia las entrañas del bosque, algo extraño comenzó a suceder. Pequeños vacíos aparecieron en su mente, como agujeros en un tapiz viejo y descolorido, con los hilos deshaciéndose. Un recuerdo de su infancia, de un día soleado pescando con su padre junto al río, claro como el cristal un momento antes, se desvaneció en el aire como humo, dejando un vacío frío. El rostro de su hermana menor, antes tan vívida en sus pesadillas, se volvió indistinto, sus rasgos se confundieron en una niebla, como si nunca hubiera existido. Un pánico frío comenzó a arrastrarse por su espalda, más aterrador que cualquier monstruo al que se hubiera enfrentado, pues este enemigo atacaba su propia esencia. Intentó aferrarse a sus recuerdos más preciados, a los rostros de su familia, a las razones que lo habían llevado allí, pero se le escurrían entre los dedos como arena fina, cada vez más inalcanzables. Sus pensamientos se volvieron confusos y ocasionalmente se detenía a mitad de camino, parpadeando, sin saber exactamente qué lo había hecho detenerse, una sensación de desorientación invadiéndolo. El olor a musgo y moho parecía impregnar sus pensamientos, nublándolos, y entonces el fenómeno tomó un giro aún más inquietante, transformando su mente en un campo de batalla. Recuerdos que no eran suyos, que pertenecían a otros desafortunados que habían perecido allí, comenzaron a florecer en su mente, intrusivos y asombrosamente vívidos. Imágenes de un campo de lilas bañadas por el sol de la mañana, de la risa de un niño que nunca había oído, pero que le produjo una punzada de alegría desconocida, de una extraña nana, melancólica y hermosa, resonando en sus oídos, de un miedo profundo que no pertenecía a su propia vida, pero que resonaba con la angustia de su alma. Estos nuevos recuerdos se mezclaron con los pocos que le quedaban, creando un tapiz caótico e incomprensible, un mosaico de vidas robadas. Era como si el bosque estuviera reescribiendo su historia, llenando los vacíos con fragmentos de otras vidas, de otros desafortunados que se perdieron allí, sus mentes absorbidas por la entidad de raíces y espinas.
el aullido lejano de un lobo en las montañas, o sería el lamento de un alma perdida en agonía, parecía hacerse eco de sus pensamientos fragmentados, intensificando la confusión. La cordura de Dain, ya frágil por el dolor y la pérdida insoportables, comenzó a resquebrajarse. Caminaba como un sonámbulo, con los ojos bien abiertos, guiado no por su propia voluntad o un propósito claro, sino por un impulso extraño e inefable que parecía arrastrarlo hacia el corazón del bosque, como un pez arrastrado por la corriente. Los árboles circundantes parecían retorcerse en formas grotescas y animadas, como gárgolas vivientes que lo observaban con una malicia silenciosa. Las ramas secas susurraban nombres que no conocía, pero que sonaban terriblemente familiares, y las sombras danzaban con vida propia, estirándose y encogiéndose como espectros hambrientos, tratando de atraparlo. El bosque no era simplemente un lugar, era una entidad viviente, consciente y hambrienta que devoraba la esencia de quienes lo invadían, dejando solo cáscaras vacías, llenas de los ecos de otros, listas para convertirse en otra parte de su cruel tapiz. Dain se estaba convirtiendo en otra de sus víctimas, un recipiente para los recuerdos y tormentos de otros, perdidos en el limbo eterno del tiempo. Tropezó con una raíz sobresaliente, cayendo de rodillas con un golpe sordo. El impacto lo devolvió a la realidad por un instante, y vio la espada todavía en su vaina, un recordatorio solitario de su misión original. La misión, destruir al rey espinoso, comenzó a fusionarse con la naturaleza misma del bosque, volviéndose indistinguible de la niebla que lo envolvía. ¿Qué era real? ¿Qué era recuerdo? ¿Qué era la verdad después de todo? Dain apenas podía recordar por qué estaba allí, pero una extraña sensación de familiaridad, de destino, lo impulsaba hacia el corazón de la oscuridad como un imán irresistible. Una niebla densa y pegajosa comenzó a envolver los troncos de los árboles, y el olor a humedad y descomposición se intensificó, casi asfixiante. El aullido lejano de un lobo en las montañas, o sería el lamento de un alma perdida en agonía, parecía hacerse eco de sus pensamientos fragmentados, intensificando la confusión. La cordura de Dain, ya frágil por el dolor y la pérdida insoportables, comenzó a resquebrajarse bajo el constante asalto de memorias ajenas. Caminaba como un sonámbulo, con los ojos bien abiertos, guiado no por su propia voluntad o un propósito claro, sino por un impulso extraño e inefable que parecía arrastrarlo hacia el corazón del bosque, como un pez arrastrado por la corriente. Los árboles circundantes parecían retorcerse en formas grotescas y animadas, como gárgolas vivientes que lo observaban con una malicia silenciosa. Las ramas secas susurraban nombres que no conocía, pero que sonaban terriblemente familiares, y las sombras danzaban con vida propia, estirándose y encogiéndose como espectros hambrientos, tratando de atraparlo. El bosque no era simplemente un lugar, era una entidad viviente, consciente y hambrienta. El aire se sentía más pesado, cargado de una energía opresiva. El rey de raíces y espinas esperaba, y el sacrificio de Dain prometía ser el más peculiar de todos. Una fusión de identidades en un reino donde la verdad era un lujo que nadie podía permitirse, y la realidad era tan maleable como el propio bosque. El sonido metálico y agudo de espadas chocando, de un recuerdo que no era suyo, resonó en su mente.
una vívida premonición de una batalla inminente, aunque no supiera con quién o por qué. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y no era el frío. Se levantó, la espada ahora temblándole en la mano, aunque no sabía si era por miedo o anticipación. Un destello de un rostro desconocido, pero hermoso, pasó por su mente, acompañado de un susurro. «Está cerca, el rey espinoso». La voz era suave, casi un canto, pero impregnada de una pena antigua. Dain siguió, guiado por este nuevo impulso, las raíces bajo sus pies pareciendo moverse, como arterias pulsantes. El bosque se abrió, revelando un claro sombrío, donde los árboles se retorcían en grotescas formas humanoides, sus ramas formando un trono colosal. Y sentado allí, o mejor dicho, enraizado allí, estaba Viridian. Sus ojos, hechos de gemas opacas incrustadas en la madera oscura, brillaban con una inteligencia fría y hambrienta. El silencio del bosque se intensificó, volviéndose casi ensordecedor. El aire pareció volverse más pesado, cargado de una energía abrumadora. La voz de Viridian resonó no en el aire, sino directamente en la mente de Dain, una orquesta de susurros de miles de almas perdidas. «Bienvenido, viajero. Otro fragmento, otra historia para mi colección». Dain intentó gritar, pero ningún sonido escapó de su garganta. Levantó su espada, pero sus músculos se sentían pesados, como si estuvieran inmersos en un fluido espeso. La realidad se distorsionó. Se vio a sí mismo como un anciano, encorvado por el tiempo, trabajando en un campo, luego como un niño corriendo por un prado, y luego como un caballero en una sangrienta batalla. El agudo sonido del acero contra el acero reverberando en sus oídos. Todos eran recuerdos que no eran suyos, pero que ahora eran de él. El bosque parecía succionar su propia esencia como un vampiro insaciable. Viridian rió, un sonido que parecía el susurro de hojas secas al viento. Tu memoria es frágil, como todas, pero tu dolor, tu dolor es un néctar raro. Te trajo a mí. Dain sintió una abrumadora oleada de desesperación y por un momento quiso ceder. Quería que el bosque lo tomara, que la paz del olvido lo abrazara. Pero entonces un destello. El rostro de su hermana, esta vez claro, llorando, llamando su nombre. No era un recuerdo del bosque, era suyo. Un fragmento de su propia identidad luchando por sobrevivir. «¡No!», gruñó, el sonido arañándole la garganta, un grito desafiante en medio del caos. Se obligó a dar un paso adelante, luego otro. La espada, que antes pesaba, ahora parecía ligera, una extensión de su propia furia. Avanzó contra el rey espinoso, no como un guerrero en una misión, sino como un alma en busca de su propia existencia. Viridian parecía sorprendido, y los susurros en su mente se hicieron más fuertes, más caóticos, como si las almas atrapadas allí estuvieran en agonía. El rey espinoso levantó ramas espinosas que se transformaron en látigos flexibles y afilados, silbando en el aire. El sonido del viento cortando las hojas fue una advertencia.
Daín esquivó, el metal de su espada chispeando contra la madera retorcida. El impacto resonó por el claro, y fragmentos de madera y espinas volaron. No estaba luchando contra un rey, estaba luchando contra el bosque mismo, contra la pérdida de sí mismo. Cada golpe era un acto de autoafirmación, un grito contra el olvido. Las ramas se retorcían y se enroscaban, intentando atraparlo, pero Daín, en un frenesí de determinación, las cortaba una a una. No pensaba, solo actuaba, guiado por una furia primaria que trascendía la razón. El rey espinoso gimió, un sonido profundo y gutural que parecía venir de las profundidades de la tierra. No estaba acostumbrado a tanta resistencia, a alguien que se negaba a rendir su identidad. Finalmente, con un grito gutural que se mezclaba con los susurros del bosque, Daín asestó un golpe final. La afilada hoja se clavó en el oscuro corazón del tronco que formaba el cuerpo de Viridian, un crujido seco y profundas fisuras extendiéndose por la madera. El bosque tembló. Un aullido agudo de 1000 voces resonó por todo el bosque, un lamento de almas liberadas y de la propia entidad muriendo. Los colores, antes opacos y sombríos, comenzaron a mezclarse, vibrantes tonos de verde y marrón. La niebla se disipó, y por primera vez en siglos, un rayo de sol pálido y distante logró perforar el dosel de los árboles, tocando el suelo del claro. Los recuerdos implantados en la mente de Daín comenzaron a desvanecerse, dejando solo el vacío que tan bien conocía. El dolor de la pérdida regresó, familiar, pero ahora había algo más, un tenue hilo de esperanza. Daín cayó de rodillas, exhausto, pero la espada aún en sus manos. No recordaba todos sus recuerdos, ni sabía exactamente quién era antes de entrar en el bosque, pero había dejado de olvidar. Las almas que Viridian había consumido, ahora libres, comenzaron a disiparse en el aire como brumas, dejando atrás ecos de gratitud y una paz melancólica. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, quizás imposible, pero por primera vez en mucho tiempo, Daín sintió un propósito más allá de la autodestrucción. El bosque no había sido destruido, pero el ciclo de Viridian se había roto. Y mientras el pálido sol de ese día se ponía, tiñendo el horizonte con tonos de púrpura y naranja, Daín comenzó a caminar fuera del bosque, no hacia el olvido, sino hacia un futuro incierto, pero finalmente suyo. El silencio ahora no era opresivo, sino más bien una promesa de un nuevo comienzo, un nuevo capítulo para un guerrero que, al perderlo todo, se encontró a sí mismo en la oscuridad más profunda.